Listo. Muchos desisten en este tema. Claro que sí, muchos desisten. Por el hecho de que tienes que aceptar que no repasaste muchas cosas. Eso es lo que te hace desistir de los temas. O de la vida, ¿no? No sentirte preparado. En lugar de pensar, uy, ya, hoy día voy a repasar esto otra vez. Voy a aprovechar esta oportunidad para aprender lo que no aprendí en su tiempo. Ok, avanzamos. Ah, mujer precavida vale por una también, ¿no? Porque la mujer es única. ¿Qué creían que iba a decir por dos? Y yo dije, le voy a tomar pantallazo porque luego andar volviendo a hacer las cosas, qué complicado. Ay, por favor. ¡Tararán! Ok, teníamos nuestra regla número 1, que les voy a pedir que no la olviden. Ahí. Uy, algo raro salió. Ya, de verdad. Ok, continuamos. Entonces, si murió en París, era la pregunta, ¿quién murió en París? Y mi respuesta era, ¿quién escribió Trilce? Yo ya sé que esta es una oración compuesta, porque tiene dos verbos, subordinada, porque el nexo es quién. Ahora necesito saber si es sustantiva o no. Les voy a contar la segunda regla de hoy. Cuando tú veas los nexos quién y cuál, siempre va a ser una oración compuesta, subordinada, sustantiva. Ni la tienes que dudar. Siempre que tengas los nexos subordinantes, quién o cuál, es una oración compuesta, subordinada, sustantiva. Compuesta, subordinada, sustantiva. Ahora, lo que necesitamos saber es a qué categoría pertenece. Si es de sujeto, si de OD o si de OI, porque el atributo hoy no lo estamos viendo. Mi internet no me dejaba entrar. Ok, Ítalo, vamos a estar atentos desde el segundo ejemplo, ¿ya? Muy atento, porque hemos hecho un review brutal. Ok, entonces, ahora te voy a contar un secreto. Nosotros hemos visto lo que pasaba, ¿no? La mamá tenía 2 hijitos. En este caso, nació primero el de la derecha y es el que tiene el verbo principal. Es la proposición principal. Y luego salió el bebito, luego nació el bebito de la izquierda, que es el que tiene el verbo secundario, la proposición secundaria. Resulta que como este bebito, el que nació primero, vio primero la luz, tiene autoestima, tiene vida, tiene color, es empoderado. Pero ese segundo bebito que se tardó un poquito en nacer, esta segunda proposición, la proposición secundaria, es algo timidonga. Entonces como que se esconde bajo seudónimos, bajo alias. Así como tu amigo Jorge le dicen el Pepe, ya. Esta proposición secundaria a veces tiene alias de sujeto, le dicen habla sujeto, a veces le dicen habla o de, o a veces le dicen habla oí. Pero tú no conoces su alias, tienes que saber cuál es su alias. Y para eso vas a volver a la pregunta que hemos hecho para encontrar la respuesta. Nuestra pregunta fue, ¿quién murió en París? Y les pregunto a ustedes, ¿para hallar qué cosa? Preguntaba quién. ¿Para hallar el OD? ¿Para hallar el OI? ¿O para hallar el sujeto? ¿Cuál de estos tres los hallaba preguntando quién? ¿Quién murió en París?
Muy bien, Yamila, muy bien, Antonella, muy bien. ¿Quién más me contestó? Grace, ¿verdad? Grace. Entonces, esta es una oración compuesta, subordinada, sustantiva, con categoría de sujeto. ¡Tarán! Aquí tu primera oración del día. Ahora avanzamos. Y te cuento. El sujeto lo puedo encontrar con dos preguntas. Ahorita has utilizado la que siempre has conocido en tu vida. El quién. Pero resulta que el sujeto también lo puedes hallar preguntando qué. Pero ahí nace la confusión, porque el objeto directo yo lo hallo preguntando qué es lo que más verbo más sujeto. ¿Cómo me va a decir que el sujeto lo voy a hallar también preguntando qué? Mucha atención, mucha atención. Tienes tu práctica y te viene esta segunda oración y te piden transcríbela ya. Que viajes en Navidad con mayúscula porque es una festividad resultará más caro. Punto final. ¿Ok? Y ahora te piden hallar si es una oración compuesta coordinada, si es oración compuesta o si es oración simple, si es coordinada o si es subordinada. Y tú te acuerdas que para saber si es subordinada o coordinada, dependes de un amigo llamado el nexo. Entonces te preocupas por hallar el nexo. El nexo lo hallamos con celeste. Y tú encuentras el qué. Pero entras en conflicto nervioso, porque el qué puede ser un nexo coordinante de las copulativas y en y qué. O también podría ser un nexo subordinante de los relativos. ¿Qué? ¿Qué sin tilde? Pero tú tienes que seguir, porque aún así tengas un poquito de duda, tienes que seguir. Ya encontraste el nexo. No podemos delimitar bien si es coordinante o subordinante. Ya lo averiguaremos en el camino. Pero ahora hay que encontrar los verbos. Y los verbos los encuentro con verde. Porque no voy a ser ordenada. Ya aprendí con los otros grupos que tengo que usar colores. Viajes, tú viajes, el viaje, ellos viajen, viene de viajar. Resultará, tú resultas, él resulta, ellos resultarán, viene de resultar. Ya tengo los verbos. ¿Alguien se acuerda cuál era el siguiente paso? ¿O alguien que lo haya copiado lo puede pegar en el chat? ¿Alguien se acuerda cuál era el siguiente paso? ¿O alguien que lo haya copiado lo puede pegar en el chat? 5 segundos, tal vez están copiando y pegando. Eso. Ya habíamos hallado el verbo Dani, pero el siguiente era delimitar la proposición de cada verbo. Y luego el que nos dice es Maffer. ¿Cuál era la pregunta? Muy bien, pero vamos bien, vamos bien. Está bien, no, está bien. Listo. Ya voy en el rosado. Delimitar las proposiciones. Generalmente es la información que acompaña el verbo hacia la derecha antes del siguiente verbo, hasta antes del siguiente verbo. ¡Qué feo! Y por regla hemos aprendido que el nexo, la regla número 1, el nexo se pega a la proposición de su derecha. Entonces, voy a carita de convertir todo esto en una proposición. Ahora, generalmente la proposición que tiene el nexo es la proposición secundaria, generalmente. Pero eso tú lo tienes que comprobar, mi ciela. Claro que sí, lo tienes que confirmar. Aquí me estaba confirmando. Entonces tienes dos proposiciones.
1 y 2. Listo. Necesitas saber ahora sí, Mafer nos decía, cuál pregunta y cuál responde. Entonces, imagino que llego a la casa de Daniela y le digo, ¡ay, Dani, que viajes en Navidad! Y Dani, ni siquiera me pregunta porque no tiene sentido. ¿A qué viene eso mismo? Diferente a que yo vaya donde la mamá de Daniela y le diga, ¡ay, ceñito, resultará más caro! ¿Y qué creen que me va a preguntar la mamá de Daniela? Si yo llego y le digo, ¿qué cosa? Obviamente, evidentemente, ceñito, gracias por estar por ahí. ¿Qué cosa resultará más caro? Entonces, ya identifiqué cuál es la que pregunta. Esta es la que pregunta, por lo tanto, es la proposición principal. Y la que responde, ¿qué cosa resultará más caro? Respuesta, que viajes en Navidad. La respuesta es la proposición secundaria. Ok, entonces, hasta el momento, yo ya sé que tengo una oración compuesta, subordinada, porque la proposición por sí solita no tiene sentido, esta de acá, ni la otra también, subordinada. Ahora, necesito saber si es sustantiva o no, y aquí viene el verdadero trucazo. Vamos a hacer igual que antes y recordar la pregunta. ¿Qué es lo que resultará más caro? ¡Oh! Se parece a la pregunta de los de... ¿Qué es lo que más verbo, más... Bueno, este no es un sujeto, resultará más caro. ¿Qué es lo que más verbo? ¿Qué es lo que resultará más caro? Y aquí viene el truco para saber si es sustantiva de sujeto o no. Lo voy a reemplazar por un. Todo esto, toda la respuesta la voy a reemplazar por un. Eso. Eso. Por un eso. Resultará más caro. ¿Qué es lo que resultará más caro? Me pregunta la ceñito. Y yo le contesto, eso. Dice, ¿qué es eso? Que viajes en Navidad. ¿Qué es lo que resultará más caro? Eso. ¿Qué es eso? Que viajes en Navidad, pues, resultará más caro. Y si yo puedo hacer eso, puedo reemplazar por un eso, estoy seguro de que es una oración compuesta, subordinada, sustantiva. Si puedo reemplazar por eso. Ya intenté preguntando con quién. No, esta proposición no me permite preguntar quién. No tengo respuesta para quién resultará más caro. Pero sí tengo respuesta para qué es lo que resultará más caro. Que viajes en Navidad. Acá está la respuesta. Que viajes en Navidad. Al costado. Y si no tengo respuesta para quién, pero sí para qué es lo que resultará más caro, para un qué es, la respuesta es eso. Eso pues. Y si lo puedo reemplazar con eso, ya sé que es sustantiva. Y puede ser dos cosas. Sustantiva de sujeto o sustantiva de OD, porque he preguntado qué es lo que. Y para definir si es sustantiva o de OD, ¿se acuerdan cuál era el artículo para yo poder verificar que era un OD? Lo. Excelente. El artículo para verificar si es un OD es lo. ¡Bum! Entonces, antes del verbo principal que está en la proposición principal, pongo lo. Cuando suene el boom de este perreo intenso. Me fui. Lo antes del verbo principal. Y lo leo. Lo resultará más caro. ¿Tiene sentido? Lo resultará más caro. ¿Tiene sentido? ¿Espíritus de mi casa? ¿No? Las almas de acá de mi casa dicen que no. Y Daniela también dice que no. No tiene sentido. Lo resultará más caro. Por lo tanto, no es un objeto directo. Es
sujeto. El alias que tiene mi preposición secundaria es un alias de sujeto. Oración compuesta porque tiene dos verbos. Subordinada porque las preposiciones no las puedo leer independientemente. Sustantiva porque puedo reemplazar la respuesta por un eso. Y de sujeto porque si utilizo el lo, no tiene sentido. Hasta aquí, una pausa. No nos podemos dar. Sí, nos podemos dar la pausa de 5 minutos. ¿Ok? Nuestra pausa va a ir hasta la 1:31, unos segundos más. Pero voy a dejar esto para que lo puedan copiar o lo puedan entender. Y si tienen dudas, por favor, las ponen en el chat. ¿Ok? 5 minutos de descanso porque es un poco densa la información. Señales de vida, pues, por favor, estamos pidiendo acá a la gente. ASMR. Señales de vida, como la flor. Ah, no, ya tengo que cambiar ese de como la flor por... Llegó Navidad y ustedes, llegó Nochebuena. Ok, ya. Llegó Navidad, llegó Nochebuena. Y con los hermanos Yaipen, todos, cumbia navideña. Y con los hermanos Yaipen, cumbia navideña. Te mataron. Te va a revivir, vas a ver. En Counter, te mataron en Counter. Un poco descarada la Carelis porque me está diciendo, me mataron en el Counter y una acá esforzándose por hacer que comprendamos oraciones justapuestas, oraciones subordinadas, acá. Disculpa. Una descarada. Pero la más hermosa, dice aquí, es una descarada. Muy bien. Ya para ir cerrando el día de hoy, solamente nos faltan oraciones compuestas. No tiene casi nada, pero le gusta. La vida carioca. Parecero. Bien, solamente vamos a terminar con un ejemplo más de oración compuesta, subordinada, sustantiva, con categoría de objeto directo y de objeto indirecto. Y bueno, el atributo es aquella que no se puede resolver de ninguno de esos modos. Ok, vamos a ver. Además es poco usual, entonces nos vamos a enfocar en esto. Muy bien. Entonces te presentan estas preguntas y ya lo tienes que ir haciendo un poco más, la reescribes. Ella me preguntó si postularía este año. Por favor, dígame si es oración compuesta subordinada o coordinada. Y tú ya sabes que el método te invita a poner primero el nexo, y por ahí te acuerdas en la lista que mandó la profesora en el bloque anterior que el nexo era así. Hay un nexo que se llama así. Ok, ya tengo el nexo. Y encima sé que es un nexo subordinante. Entonces, no la dudo. Yo sé que esta es una oración compuesta subordinada. Subordinada. Entonces, aquí voy a poner que esta es una oración compuesta subordinada. Ahora tienes que saber si es sustantivo o no. Pero antes tienes que encontrar los verbos. ¿Cómo llamamos los verbos con verde. Preguntó, que viene de preguntar. Él preguntó, ella preguntó. Y postularía, de postular. Ella postularía, él postularía. Perfecto. Ahora el siguiente paso es delimitar las preposiciones de cada verbo. Genial, con rosadito. Es la información que acompaña al verbo. Hasta antes del siguiente verbo o el nexo, ¿no? Ella me preguntó, postularía este año. Y me acuerdo que el nexo tiene una predisposición para irse hacia la preposición de la derecha. Entonces aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Ella me preguntó, 2, si postularía este año. Ahora lo que tienes que saber es cuál de las dos es la
dominante y cuál es la sometida, cuál es la principal y cuál es la secundaria. Y esto lo vas a saber preguntando. Pero tú ya sabes que más o menos, generalmente, la proposición donde está el nexo es la subordinada. Pero igual tú prueba. Llegas a la casa de Yameli y le dices, ay, Yameli, si postularía este año. Yameli, continúa, pues cuéntame más. No, ya me dijiste un poco, pero habla más. Diferente a que yo llegue, oye, Yameli, ella me preguntó. Y Yameli, ¿qué me preguntarías tú? Si yo te digo, Yameli, ella me preguntó. Y Yameli me dice, pues, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le he preguntado? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Entonces, ya puedo confirmar que la proposición dominante es la de la izquierda. Porque la respuesta está en la derecha, diría. ¿Qué es lo que ella me preguntó? Respuesta, si postularía este año. ¿Qué es lo que ella me preguntó? Respuesta, si postularía este año. Entonces, ya tengo los verbos, el nexo, las proposiciones, cuál es la dominante, ya sé que es oración compuesta subordinada, y ahora necesito saber qué categoría, qué alias tiene mi proposición subordinada, si es de sujeto, de objeto directo o objeto indirecto. Muy bien, entonces hago lo siguiente y reescribo la pregunta que hice. ¿Qué es lo que me preguntó ella? ¿Qué es lo que ella me preguntó? ¿Qué es lo que más verbo más sujeto? ¿No? ¿Qué es lo que me preguntó ella? ¿Qué es lo que ella me preguntó? Tengo la pregunta. Y me doy cuenta que esta pregunta no es un quién. Por lo tanto, la respuesta la puedo reemplazar por un eso. Eso. La respuesta la puedo reemplazar por un eso. Lárgate, haz de tu vida lo que quieras. Eso. Estoy votando como perro fuera. Pero eso, lo reemplazo por eso. Y Leo, ella me preguntó eso. ¿Qué es lo que ella me preguntó? Eso, pues. Walter y Javier. Eso, JP. Eso. Ella me preguntó eso. ¿Qué es eso, pues? Si postularía este año, ¿no? Entonces, tengo que la pregunta es un ¿qué es lo que? Y puedo reemplazar la respuesta por un eso. Por lo tanto, es sustantiva. Pero ahora necesito saber si esta oración compuesta subordinada sustantiva es de sujeto o de OD. Porque ese eso lo puedo utilizar para el sujeto o para el OD. Entonces, para saber cuál de los dos es, voy al verbo principal, que está en la proposición principal, y antes le pongo un lo. Ella me lo preguntó. ¿Tiene sentido o no, raza? Ella me lo preguntó y el público grita, sí tiene. Todos los espíritus de mi casa, sí tiene. Grace también me dice, sí tiene sentido. ¿Qué es lo que ella me preguntó? Eso, pues, ella me lo preguntó. Eso, si postularía este año. Entonces, como sí puedo poner un lo antes del verbo principal, es una oración compuesta, subordinada, sustantiva, con categoría de objeto directo. Vamos, 2. Del sapodoyaj, ¿se acuerdan? Sujeto, aposición, sapo, objeto directo, objeto indirecto. Ay, objeto indirecto. Objeto directo, sapo doy. ¿Se acuerdan? A sapo doy aj y de la gente. Ya hemos aprendido 2. Cuando es sujeto y cuando es OD. Hoy día solo vamos a aprender sujeto, OD y OI.
Y cuando no es ninguna de esas tres reglas, es atributo. Ahora avanzamos. Y la última oración del día. ¡Wow! 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Bien, reescribimos la siguiente oración y dice aquí. Brindé asesoría al que necesitaba ayuda. Punto. Genial. Ahora te preguntan, diga usted si es una oración compuesta coordinada o compuesta subordinada. Porque simple no es. Ahí tengo dos verbos, asesoría y necesitaba. Simple no es. Simple jamás. Entonces, let's go to the circle y vamos a identificar el nexo. Uy, encontré un qué. Pero aquí viene el dato apestosín. Aquí apesta a objeto indirecto. Hasta acá. Y no fue yo porque me vaya anoche. Apesta a objeto indirecto. Al. A. Para. O al. Objeto indirecto. Entonces este al es un intruso que se va a pegar con el que. Al que. ¡Tarán! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! Y tenemos ahí nuestro nexo. Al que. Y eso ya le quita la categoría de coordinante. No hay ningún nexo que se llame al que en los coordinantes. Y le va a otorgar la seguridad a usted, señorita, a usted, caballero, de que es un nexo subordinante, porque apesta a OI. Y el OI es una función que cumplen las oraciones sustantivas de carácter OI, subordinadas sustantivas con categoría de OI. Pero tú tienes que continuar, porque la vida no es tan fácil. Entonces, voy a cambiar de color. Y ahora vas a encontrar los verbos. Brindé, yo brindé, ella brindó, brindaremos, ya, brindé. Y siguiente verbo, necesitaba. Tú necesitabas, él necesitaba, ellos necesitaban. Fin del asunto, necesitaba. Brindé y necesitaba. Listo. Ahora, delimitar la proposición que acompaña el verbo. Es aquella información que le rodea hasta antes del nexo o del siguiente verbo. La información que le rodea hasta antes del nexo del siguiente verbo. Y tú te acuerdas que por regla hay una tendencia del nexo para pegarse hacia el nexo hacia la proposición de la derecha. ¿Okay? Todo lo demás, otra proposición. Claro que sí. Muy bien. También sabes que generalmente aquella preposición que contiene al nexo es la subordinada, pero tienes que confirmar. Vas donde tu amiga, vas donde tu amigo, yo voy donde Eduardo y le digo, Eduardo, al que necesitaba ayuda. Y Eduardo, ¿qué? ¿Al que necesitaba ayuda? ¿Qué? Sigue, pues. No, como que no la capta. Diferente que yo llegue, Eduardo, brindé asesoría. Y ahí Eduardo me puede hacer un montón de preguntas, ¿no? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Y la pregunta que tenga respuesta es esa. Yo puedo preguntarme ¿cuándo? Al que necesitaba ayuda, mi respuesta. ¿A quién? Sí puedo preguntar a quién. ¿A quién sí puedo? Porque tengo respuesta. Gracias, Dani, por acompañarme. Gracias. Sí tengo respuesta. Al que necesitaba ayuda. Entonces, la pregunta más apropiada es ¿a quién brindé asesoría? Respuesta al que necesitaba ayuda. Por lo tanto, la proposición principal es brindé asesoría y la proposición secundaria es al que necesitaba ayudín. ¡Tarán! Y ya al Ohio,
Si aquí dice a quién, ya ni nada que dudar. Es una oración compuesta, subordinada, sustantiva, con categoría de hoy. ¡Tarán! Hasta aquí la clase de hoy. Voy a contar hasta 5 para ver algunos ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5. Lo borro. Ok, no hay problema. 10 segundos más. Lo borramos a ti. Y avanzamos. Muy bien. Y voy a ver que tengo algunos ejercicios. Las respuestas están atrás escondidas. Sí, se las voy a mandar a través del tutor, las respuestas. Pero podemos ir avanzando juntos y vamos viendo. Primero leo la pregunta y dice el que hay que escoger otro. A ver, la E. Dice aquí. Que jure por la patria no garantiza nada. Lo voy a hacer oralmente. Ok, primero encuentro el nexo. ¿Qué? Pero ese nexo es medio raro, pues no sé si es coordinante o subordinante. Ya no importa. Que jure por la patria no garantiza nada. Ya. Tengo el nexo, pero tengo que seguir, pues, ¿no? Encuentro los verbos. Jure, yo jure, él jure, nosotros juremos. Ya. Garantiza, él garantiza y ella garantiza. Listo, ya tengo los verbos y tengo el nexo. Y ahora sigo, delimito la proposición. No garantiza nada, que jure por la patria. Ya los tengo. Ahora, ¿cómo delimito un dato? Las proposiciones tienen que estar completas, ¿ok? Yo no puedo delimitar mi primera proposición hasta el no. Dice que jure por la patria no. Hasta ahí no tendría cierta calidad sintáctica. Pero si yo armo otra proposición que diga no garantiza nada, tiene más sentido que un garantiza nada. Por eso hasta aquí es la proposición. Tiene que ver mucho también aquí tu razonamiento lógico. Dice, que jure por la patria no garantiza nada. Las intento leer por separado y voy donde Antonella. Ay, no garantiza nada. Y Antonella me pregunta, ¿qué cosa no garantiza nada? Por lo tanto, me doy cuenta que no puedo entender a la proposición por sí solita. Descarto la coordinación, es subordinación. Y como yo le estoy preguntando a la proposición de la derecha, ¿qué cosa no garantiza nada? Respuesta, que jure por la patria. Puede ser, lo reemplazo por un eso, porque estoy utilizando el qué. No garantiza nada, eso. Ahora, ¿será sustantiva? ¿Será sujeto? ¿Será OD? Reemplazo antes del verbo principal. No lo garantiza nada, o no garantiza nada eso. Como el lo no encaja, es de sujeto. Muy bien, vamos a intentar resolverlas, pero no hay ningún problema. Nos vemos la siguiente semana y les pido por favor que hagan su esquema sobre el tema que debió tocar hoy y la siguiente clase hacemos unas prácticas. Cuídense bastante y por ahí Grace tiene mi número. Feliz día, Daniela, y les quiero bastante. A ustedes. Ojalá hagan estar en tu juego.